Hola, mi nombre es Omar David y hoy veremos principios básicos de ecualización aplicado en audios reales y usaremos nuestra plataforma de Soundtrap. Así que vamos a la práctica. Bueno, pongámonos manos a la obra. Espero que ser lo más breve posible para que ustedes lo puedan aprovechar en la práctica y en la escucha, que es lo más importante. Entonces vamos a ir a Soundtrap. En la descripción del video dejo el link para que puedan entrar a esta sesión donde están estos audio files. Igual también en la descripción del video les voy a dejar esta página en donde podrán encontrar multitracks de grabaciones en vivo o de estudio que se deben usar única y exclusivamente para la práctica educativa. Entonces mucho cuidado con eso, descárguenlos, hay audio files muy buenos. En este caso estoy utilizando una canción que se llama Mute. Descargué la parte editada para para que pueda hacer unos audios realmente cortos. Listo, eso es lo que está aquí en Soundtrap. Vamos a hablar de ecualización. En este caso lo único que tienen que hacer en Soundtrap es cuando descarguen, arrastrar. Yo hice esto, ya lo hice acá, los tengo en Soundtrap. Voy aquí al bajo, aquí en Soundtrap voy a seleccionar el solo del bajo para que empecemos a hablar de ecualización. Voy a ir aquí al inicio, abro el bajo, les va a aparecer una ventana de estas y si no le dan aquí en un botón morado que dice efectos, les va a aparecer una ventana así. Voy a añadir efecto, voy a añadir estos tres, el filtro, ecualizador paramétrico y ecualizador gráfico. Listo, sabemos que los ecualizadores básicamente lo que hacen es ecualizar, o sea, como igualar según pues nuestra percepción obviamente humana, porque el audio tiene mucha información, ¿no? Muchas frecuencias unidas que están sonando para generar su timbre específico, su composición específica de lo que estamos escuchando. Entonces la ecualización lo que nos ayuda es a resaltar o atenuar esas cosas que tal vez nos parecen desagradables o las que sentimos que les hacen falta. Es muy importante que ustedes lo practiquen para que sepan cómo les funciona a ustedes, porque puede pasar que hagamos algo acá y siempre lo hagan igual y no funcione siempre. Entonces eso pasa mucho. Lo más importante es aprender a usar las herramientas. La herramienta de la ecualización se basa básicamente en eso, a resaltar o atenuar. Y hay diferentes tipos de ecualizadores. En Soundtrap tenemos estos tres: filtro, ecualizador paramétrico y un ecualizador gráfico, es este equalizer. Entonces, ¿el filtro qué hace? Dice low cut, entonces corta frecuencias. ¿Qué frecuencias corta? Todas las que estén por debajo del número que aparezca debajo de este knob. Entonces, y el corte de altos va a ser, pues, como lo dice, el corte de todas las frecuencias que estén por encima de la frecuencia que diga este knob. Entonces lo más importante, como le dije en un momento, es escuchar y aprenderlo a usar. Entonces ya está en solo el bajo, ¿sí? Solo el bajo. Chan, voy a escucharlo. Prácticamente se desapareció el bajo. Claro, es el bajo. Si le cortamos los bajos, pues se van a desaparecer los bajos. Y voy a hacer ahora lo mismo con el filtro de altos. Ahí se desapareció bastante detalle del bajo. Entonces vemos que este por ejemplo es un tipo de ecualizador que nos permite modificar un solo parámetro, que es la frecuencia. Ya el resto lo tiene la curva de atenuación. Bueno, ya el resto lo tiene cuadrado. O sea, atenúa totalmente todo lo que esté de ahí hacia abajo. Sí, eso tiene una pendiente, ahorita la vamos a ver. No a todas las frecuencias las modifica en el mismo nivel. Pero lo importante es que sepamos, como ya lo dije, escuchar y aprender a usar la herramienta. El ecualizador paramétrico, yo les recomiendo que como es más complejo, ustedes lo prueben allá. Yo voy a hacer aquí una prueba súper fácil para que nos demos cuenta qué hace. Entonces, este es un ecualizador que nos permite modificar una frecuencia específica con una ganancia, o sea, atenuar o disminuir esa frecuencia que seleccionemos, y además nos permite abarcar más frecuencias aledañas a esa frecuencia que seleccionemos o menos, más específico, para que sea más específico. Por eso nos aparece estos símbolos como de una V y una V más separada. Es como abarcar más frecuencias aledañas o menos. Entonces voy a hacerlo rápidamente en el modo más angosto de frecuencia.
Esto podría ser muy útil para darnos cuenta específicamente con el oído dónde está más o menos esa frecuencia que estamos modificando. Voy a dejarlo el ancho de banda donde estaba, si se llama ancho de banda, si no lo mencioné. Y voy a volver a hacerlo con los tres. Y vamos a escuchar dónde está más o menos, para que podamos ver qué es lo que sucede auditivamente. Entonces voy a dejarlo en el ancho de banda que viene por defecto. Y voy a hacerle uno por uno, voy a subirle la ganancia al máximo. Eso, para los que no somos muy expertos, nos puede ayudar para identificar esas frecuencias que estamos modificando. Ya luego no tendremos que hacerlo tan fuerte, sino que ya sabemos más o menos dónde está, pero esto puede ser una muy buena práctica. Sí, si no es tan notorio lo que está pasando para nosotros, eso significa que tal vez ese instrumento no tiene tanto de esa información que estamos modificando. Entonces eso es un buen parámetro para tener en cuenta. Ahí, por ejemplo, ya al final se notó, como es un bajo, pues claro, cuando aumentamos las frecuencias bajas se escucha gigantesco lo que estamos haciendo, pero es muy importante que lo aprendamos a hacer con mucha finura, poco a poco ir afinando el oído y sobre todo saber utilizar los diferentes parámetros. Ah, bueno, aquí al final del ecualizador paramétrico hay un volumen porque si atenuamos cosas, entonces lo que hacemos es con este volumen compensar o si estamos aumentando algunas cosas, pues volver a ese nivel en el que estábamos y con eso no tener conflicto con otros procesos que podemos estar agregando después. Por eso está ese volumen ahí. Y lo mismo tiene este ecualizador gráfico que tiene una subida y una bajada de salida. Entonces, este hace lo mismo, solo que aquí solo podemos modificar la ganancia. No podemos modificar ni frecuencia ni ancho de banda, solo la ganancia en una frecuencia específica. Entonces vamos a escucharlo. Nos damos cuenta que entre más abajo, pues significa frecuencias bajas y hacia arriba son las frecuencias altas. Entonces por acá, como dice acá, las medias. Aquí, por ejemplo, no fue tan notorio lo que estaba pasando, pero es porque el bajo tal vez no tiene mucha información ahí y resaltarla puede ser un problema tratando de sacarla porque no la tiene y nos puede sacar el ruido, entonces eso es muy importante. Por defecto en Soundtrap tenemos estos dos ecualizadores, son como unos shelving, ya se van a dar cuenta qué significa eso, y tienen solo subir y bajar, o sea, aumentar o disminuir un rango de frecuencias. Entonces, por ejemplo, los bajos o los altos en treble en este caso. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder terminar de ser muy específico en lo que significa la ecualización y así lo puedan hacer en casa? Va a ser muy sencillo. Entonces, les voy a mostrar acá. Vamos a ver aquí en la consola como gráficamente lo que hablábamos y sobre todo auditivamente. Entonces, vamos a ir a nuestro bajo que está aquí, bajo. Bueno, estoy a través de Tracks Live, estoy mandando la sesión que está en el computador, los mismos tracks, los estoy mandando a la consola por medio de un cable USB. Listo, vamos a escuchar este bajo. Lo mismo. Entonces, por ejemplo, el filtro, voy a escuchar los filtros de corte de bajos y corte de altos. Listo, corte de bajos. Muy parecido a lo que pasa en Soundtrap, ¿verdad? Listo. Rápidamente voy a ir al corte de altos.
vemos que en Soundtrap nos permite ir mucho más lejos, casi que hasta el final, todo el rango de frecuencias. Lo importante es que escuchemos cómo suena este corte. Si se dan cuenta acá en lo amarillo, eso es lo que corta, lo que quita, y no es una línea, no es un corte recto acá de aquí en adelante, sino que tiene una pendiente, es decir, modifica de diferente manera cada uno de estos, cada una de las frecuencias que van de ahí en adelante, entonces de la frecuencia de corte en adelante. Entonces por eso es que el sonido es característico. Si fuera una línea recta sonaría muy diferente. Esto tiene unas razones en la electrónica y en la psicoacústica que pues aquí no vamos a entrar en detalle. Listo, ahora por ejemplo en esta consola tenemos un filtro paramétrico como el que está en Soundtrap en 4 frecuencias. En Soundtrap solo tenemos 3. Entonces los vamos a escuchar igual que lo hicimos allá. Entonces voy a ir una por una haciendo lo mismo. Voy a dejar el ancho de banda, que es este width. Bueno, vale aclarar que si me ven oprimiendo este botón es porque voy a seleccionar estos que son los filtros que nos permiten modificar el ancho de banda. Aquí hay unos que se llaman shelving y los cortes, que ya hablamos de los cortes. Los shelving son como los que en Soundtrap aparecen en esta sección del amplificador. Bueno, básica, por ejemplo, amp de Soundtrap. Esto que dice Basic Treble se los voy a mostrar aquí en la consola lo que consiste. Por ejemplo, en los altos sería algo así. Se van a dar cuenta como en una frecuencia específica en los altos aumenta o baja. ¿Sí? Lo vamos a escuchar. Vuelvo y repito, chévere que en la práctica exageren las cosas para escuchar, aprender, pero tengan mucho cuidado cuando usen monitores o cuando estén algo en vivo, porque esas cosas son más delicadas. Entonces voy a hacerlo ahora con un shelving de bajos, que ese tendría que hacerlo con este. Lo vamos a escuchar. Quitamos, ponemos. Eso hace el shelving, estos dos knobs en Soundtrap. Entonces, ya que lo escuchamos, ahora vamos a... bueno, en esta consola se puede poner un ecualizador gráfico, pero es un proceso un poco más complejo que podamos ver después, que es aquí en esta ventana de efectos. Volvemos acá. ¿Listo? Listo, ahora voy a ir como por frecuencia en el modo de pico acá, para que se den cuenta cómo funciona lo del ancho de banda, la frecuencia y la ganancia. Entonces voy a hacerlo con esta frecuencia de ejemplo. Estoy aquí parado, aquí en la ventana dice 138 Hz. Vamos a hacerlo. Voy a aumentar. Y voy a modificar el ancho de banda. Abarco menos o abarco más frecuencias. Menos frecuencias, más frecuencias. Listo. Eso es lo que hace el width en esta consola, y allá en Soundtrap lo que vimos que eran como esa B y esa B apartada. Listo, entonces eso ya lo escuchamos, ya aquí es una cuestión de probar lo que nos gusta. Yo por ejemplo rápidamente voy a ecualizar este bajo como a mí me parece que debería ser. Muchos podrían decir no, muy feo, o tal vez sí, chévere, pero lo importante es que ustedes lo prueben allá en casa. Listo, en este caso usé el filtro de la consola y usé dos de estos parámetros. Entonces usé los graves y los medios. Entonces para modificarlo, y modifiqué el ancho de banda
y la frecuencia y la ganancia. Entonces eso es algo de estar escuchando, de saber qué es lo que nos gusta y ya verlo cómo nos funciona. Bueno, y ahora voy a hacer esto mismo del bajo, lo voy a hacer aquí en Soundtrap para que veamos que se puede hacer, es posible. Entonces voy a poner este bajo, yo puse un pequeño corte, que para mi concepto no es un bajo que va a ser grave, tiene unos repiques arriba. Voy a buscar una frecuencia. Ahí le compensé un poquito de lo que le quité, porque ya le he quitado dos cosas acá con estos filtros. Voy a subirle un poquito, voy a buscar aquí una frecuencia que me interesa. Por acá. Tal vez no lo hice en el otro lado, pero aquí de pronto quisiera resaltar un poquito los dedos. Este por ahora no lo voy a usar. Y voy a hacer una mezcla general, empezando desde abajo con todos. Bueno, si no lo he mencionado, en la descripción del video dejo esta página en la cual pueden descargar audio files para poder hacer estas prácticas. Se puede descargar una fracción o los tracks completos con cada track, es decir, cada instrumento por separado, así como lo tengo en esta sesión de Soundtrap. Y les dejo la página de descripción. También tiene unos artículos interesantes para los que les interese aprender más sobre cómo mezclar en un estudio, en un home studio. Bueno, hasta aquí nuestro video, pero espero les haya gustado. Claro, quedan muchas cosas que aprender acerca de esta herramienta y sobre todo entrenar el oído para poder usarla excelente en los diferentes ámbitos del audio. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión. Espero sus comentarios, denle like y compártalo con los amigos o conocidos que crean que les pueda servir estos videos. Muchas gracias.